Mi marido me golpeó delante de toda su familia. El sonido de su mano contra mi mejilla resonó en el salón como un trueno seco. Y nadie dijo nada. Ni su madre, que siempre presume de su educación católica. Ni su padre, que me miró como si yo hubiera provocado la tormenta. Solo el silencio. Ese silencio chino que ahoga todo. Que protege al hombre de la casa porque así ha sido siempre. Yo me quedé allí. De pie. Con la cara ardiendo y la sangre en la boca. Pensando, esto no puede ser real. Javier, porque así se llama. Javier López García. El hombre con el que me casé hace 10 años en Madrid, me había prometido que las cosas cambiarían cuando nos mudáramos a Shanghái por su trabajo. Que dejaría atrás los celos. Las discusiones. Esa violencia que aparecía cuando bebía o cuando sentía que yo lo desafiaba. Pero no. En la cena familiar del Año Nuevo Lunar. Delante de sus padres. Hermanos. Tías y primos. Perdió los nervios porque le contesté que no quería otro hijo todavía. Eres una egoísta. Gritó. Y luego el golpe. Una mujer no habla así a su marido. Dijo su madre después. En voz baja. Mientras me traía hielo envuelto en un paño. Como si el hielo pudiera borrar la humillación. Como si yo fuera la culpable por no callar. En China, la familia es sagrada. Me repetían siempre. El honor del hombre es sagrado. Y yo. Española de pura cepa. Con mi carácter directo y mi idea de igualdad. Era la intrusa que rompía la armonía. Me fui a la habitación esa noche y me miré en el espejo. El moratón empezaba a formarse. Violeta y feo. Pensé en denunciarlo. En España lo habría hecho sin dudar. Pero aquí. En Shanghái. Con su familia poderosa. Con sus contactos en la empresa multinacional donde trabaja. ¿Quién me creería? La policía miraría mi pasaporte extranjero y pensaría que exagero. O peor. Que provoco. Las leyes contra la violencia doméstica existen desde 2016. Pero en la práctica. Para las nueras extranjeras. Son papel mojado. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Javier me pedía perdón a escondidas. Con flores y promesas. Es la presión del trabajo. Amor. No volverá a pasar. Y yo lo creía. O quería creerlo. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Tenía un hijo pequeño. Lucas. De 5 años. Que no entendía nada. Y el visado dependía de él. Volver a España significaba empezar de cero. ¿Sola? Con un niño. Así que callé. Sonreí en las fotos familiares. Fingí que todo estaba bien. Pero dentro de mí algo se rompió. No era solo el dolor físico. Que se fue en una semana. Era la certeza de que nadie me protegería. Ni su familia. Que lo cubría. Ni la sociedad. Que mira para otro lado si el hombre es buen proveedor. Ni siquiera yo misma. Porque había permitido que pasara antes. En pequeñas dosis, un empujón. Un grito. Una amenaza. Pensaba que el amor lo arreglaría todo. Qué ingenua. Empecé a observar. A Javier. Que volvía a ser el marido encantador en público. A su madre. Que me trataba con condescendencia. Como a una niña que necesita disciplina. A su padre. Que presumía de su hijo perfecto. Observaba y anotaba mentalmente cada detalle. Cada mentira. Cada debilidad. Porque una idea empezaba a crecer en mí. Fría y clara, si nadie me iba a salvar.
Tendría que salvarme yo. ¿Y si el silencio no protege a nadie? Tal vez el ruido controlado sí. No un escándalo inmediato. No. Eso sería demasiado fácil para él. No. Algo más lento. Más calculado. Me convencí de que podía seguir viviendo así un tiempo más. Por Lucas. Por estabilidad. Pero cada noche, cuando Javier se dormía, yo me quedaba despierta. Planeando. Pensando en cómo usar sus propias reglas contra él. La familia. El honor. El qué dirán. Todo eso que me había aplastado. Lo usaría yo. No era odio puro todavía. Era algo peor, una determinación helada. Me decía a mí misma que era por justicia. Que no era venganza. Solo equilibrio. Pero en el fondo sabía que mentía. Estaba cambiando. Y no podía parar. Los meses siguientes fueron una actuación constante. Desayunaba con Javier como si nada. Preparaba el almuerzo para Lucas. Iba al trabajo en la agencia de traducción donde me había empleado. Sonreía cuando su madre venía de visita. Aceptaba sus consejos no pedidos sobre cómo ser una buena esposa china, aunque yo nunca lo sería del todo. Pero por dentro, la rabia crecía. Cada vez que veía el moratón desvanecerse en el espejo, recordaba la sensación de indefensión. Me repetía, imitación no es salvación. Callar no salva a nadie. Ni a mí. Ni a Lucas. Que un día podría pensar que golpear está bien si el hombre está estresado. Empecé a recopilar pruebas. Fotos del moratón. Tomadas en secreto el día después. Mensajes de Javier pidiendo perdón. Que guardé sin borrar. Grabaciones de voz en el móvil cuando discutíamos y él alzaba la voz. No para denunciar aún. No. Eso sería demasiado directo. ¿Y en China? Las denuncias por violencia doméstica a menudo terminan en mediación familiar, donde la mujer sale perdiendo. No. Yo quería algo que lo destruyera desde dentro. Su reputación. Su familia. Su carrera. Javier era ascendiendo rápido en la empresa. Una multinacional española con sede en Shanghái. Orgulloso de su imagen, el ejecutivo exitoso. El hijo perfecto que había traído una esposa europea culta. Su familia lo idolatraba. Sobre todo su madre, que lo veía como el pilar de todo. Decidí empezar por ahí. Por la familia. Una tarde, cuando su madre vino sola a tomar té, saqué el tema con cuidado. Suegra. A veces Javier se enfada mucho. El otro día, en la cena, me dolió mucho lo que pasó. Lo dije suave, con lágrimas controladas. Ella palideció. Pero enseguida defendió, los hombres son así. Hija, tú también lo provocas con tu carácter fuerte. En China, la mujer debe ceder para mantener la paz. No insistí. Solo planté la semilla. Y repetí con su hermana. En una llamada. No quiero preocuparte. Pero Javier está estresado y a veces pierde el control. Poco a poco, fui dejando caer comentarios. Nada dramático. Solo dudas. Al mismo tiempo, empecé a manipular a Javier. Era más cariñosa en público. Más sumisa. Él se relajaba. Pensaba que había ganado. Pero en privado, lo pinchaba sutilmente. Comentarios sobre su falta de control. Sobre cómo sus colegas lo verían si supieran. Él se enfadaba. Pero yo grababa.
El conflicto interno me devoraba. Algunas noches dudaba. ¿Era yo mejor que él? ¿No estaba convirtiéndome en manipuladora? Pero luego recordaba el golpe. El silencio de todos. Y la duda se evaporaba. Tenía que continuar. Por mí. Por Lucas. Un día. Javier tuvo una discusión fuerte en el trabajo. Volvió furioso y me gritó por una tontería. Levantó la mano. Pero se contuvo. Lo siento. Dijo después. Pero yo vi el miedo en sus ojos. Sabía que lo tenía vigilado. Empecé la fase siguiente, anonimato. Creé un email falso y envié a su jefe una foto del moratón. Con una nota, su empleado estrella tiene problemas en casa. ¿Es esto lo que representa la empresa? No firmé. Solo sugerí. Javier llegó pálido un día. Me han llamado de recursos humanos. Preguntas sobre mi vida personal. Fingí sorpresa. ¿Por qué? Tú eres perfecto. Pero dentro. Sentí una satisfacción fría. Él empezó a beber más. A sospechar de mí. ¿Has sido tú? Me preguntó una noche. Negué. Con lágrimas. ¿Cómo puedes pensar eso? Después de todo lo que he aguantado por ti. La familia empezó a murmurar. Su madre me llamó, hija. Javier dice que estás rara. ¿Hay problemas? Le dije que sí. Que él bebía. Que perdía los nervios. Invertí los roles. El precio era alto. Lucas notaba la tensión. Preguntaba por qué papá gritaba. Yo lo abrazaba y mentía, es el trabajo. ¿Cariño? Me sentía sucia. Pero no podía parar. El punto de no retorno se acercaba. La tensión en casa era palpable. Javier dormía poco. Revisaba mi móvil cuando creía que no lo veía. Yo lo dejaba encontrar lo que quería, nada incriminatorio. Todo lo guardaba en la nube. Con contraseñas que él no conocía. Su carrera empezó a tambalearse. El jefe lo llamó a una reunión. Hemos recibido quejas anónimas. Nada concreto. Pero. Cuida tu imagen. Javier. Él lo contó furioso. Culpando al estrés competitivo en Shanghái. Yo fingía apoyo. Seguro es un error. Tú eres el mejor. Pero por dentro. Calculaba el siguiente paso. Decidí atacar su orgullo familiar. En una cena con sus padres. Saqué el tema del estrés. Javier trabaja tanto que a veces no controla sus nervios. El otro día rompió un vaso. Exageré un poco. Su padre frunció el ceño. Su madre me miró con sospecha. Después. Envié mensajes anónimos a su hermana, capturas editadas de conversaciones donde Javier parecía agresivo. Nada falso del todo. Solo sacado de contexto. La familia empezó a distanciarse. Su madre dejó de venir tanto. Javier necesita calma. Dijo. Él explotó una noche. Sé que eres tú. Todo esto empezó después del golpe. Me agarró del brazo. Fuerte. Dime la verdad. Lo miré fría. Suéltame o grito. Lo soltó. Asustado. Ahí vi su debilidad. El miedo a perder el control público. Empecé a preparar la huida. Contacté discretamente con la embajada española. Pregunté por visados para Lucas y yo. Por protección si denunciaba. Pero no quería denuncia directa. Quería que él se destruyera solo. Manipulé sus emociones. Le sugerí terapia de pareja.
Por nosotros. Aceptó. Desesperado por recuperar normalidad. En las sesiones. Yo era la víctima perfecta, hablaba de mi miedo. De incidentes pasados. El terapeuta. Un expatriado. Empezó a mirarlo mal. Javier se hundía. Bebía más. Perdía concentración en el trabajo. El coste para mí era enorme. Me sentía vacía. Las noches lloraba sola. Me preguntaba si valía la pena. Si no estaba perdiendo mi humanidad. Pero recordaba, imitación no salva. Tenía que seguir. Un día. Lo despidieron. Reestructuración. Dijeron. Pero sabía que las quejas anónimas habían pesado. Volvió destrozado. Todo se derrumba por tu culpa. Me amenazó. Pero ya no tenía fuerza. Era el momento de apretar más. Javier estaba roto. Sin trabajo. Dependiente de ahorros. Su familia lo presionaba, encuentra algo rápido. Hijo. No podemos manteneros. Yo fingía preocupación. Pero planeaba el golpe final. Contacté anónimamente con conocidos suyos. Fotos antiguas del moratón. Con fechas. Notas, cuidado con Javier López. Historia de violencia. Sus amigos empezaron a alejarse. Oímos rumores. ¿Decían? Él bebía cada noche. Me acusaba. Eres una víbora. Pero no me tocaba. Sabía que cualquier golpe ahora lo hundiría del todo. Lucas sufría. Papá está triste. Le dolía el corazón. Dudaba más que nunca. ¿Valía este infierno? Pero la rabia me impulsaba. Pensaba en todas las mujeres que callan. En cómo el sistema protege al agresor si es de buena familia. Decidí usar la ley a mi favor. Fui a la policía. Con pruebas acumuladas. Denuncié violencia psicológica y física pasada. ¿En China? Para extranjeras. Es complicado. Pero con apoyo de la embajada. Avanzó. Orden de alejamiento. Javier tuvo que irse del apartamento. Se quedó con sus padres. Ellos. Furiosos conmigo. Nos has destruido la familia. Pero las grietas ya estaban. Su hermana confesó, siempre supe que tenía mal genio. Javier intentó suplicar. Vuelve. Lo cambiaré todo. Lo miré fría. Demasiado tarde. El precio, me sentía muerta por dentro. Manipular. Mentir. Destruir. ¿Quién era yo ahora? Pero vi resultados. Él tocó fondo. Pidió ayuda real. Terapia sola. Yo empecé a reconstruir. Trabajo mejor. Amigos verdaderos. No era final feliz. Era supervivencia. Javier intentó recuperarse. Encontró un trabajo menor. Pero la orden de alejamiento lo limitaba. Solo veía a Lucas supervisado. Su familia se dividió. Madre lo defendía ciegamente. Padre admitió, tal vez exageró. Yo seguí enviando anónimos sutiles. Para que no olvidara. Él empezó a beber menos. A reflexionar. Quizá. Me escribió, me has destruido. Pero quizás lo merecía. No respondí. El conflicto interno me consumía. Lucas preguntaba por papá. Lloraba. Me odiaba por eso. Noches de duda, ¿había ido demasiado lejos? ¿Era yo el monstruo ahora? Pero recordaba el golpe. El silencio.
Y seguía. Preparé la vuelta a España. Papeles listos. Javier lo supo. Intentó impedirlo. No te llevarás a mi hijo. Pero la ley estaba de mi lado ahora. El clímax se acercaba. Volvimos a España. Lucas y yo. Nueva vida en Madrid. Javier se quedó en Shanghái. ¿Roto? Carrera acabada. Familia distante. Recibí una carta suya, me has dado lo que merecía. ¿Pero a qué precio? No respondí. Años después. Miro atrás. ¿Valió la pena? ¿O solo creé otro monstruo?